Nunca imaginé que algo así podría pasar. De hecho, siempre pensé que las cosas más dolorosas que uno podría experimentar como madre tenían que ver con enfermedades graves o tragedias naturales. Pero jamás imaginé que el peor golpe vendría de las personas que más confiaba. Mi hijo, Marcos, quien siempre había sido mi razón de vivir, el niño que crié con tanto amor y esfuerzo, se fue de casa. Y lo hizo con alguien que consideraba mi mejor amiga. Alguien que había estado a mi lado durante años, una mujer que no solo era mi amiga, sino también mi confidente más cercana. Y todo ocurrió sin que pudiera prever ni el más mínimo indicio de lo que se avecinaba. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. Marcos tenía 16 años cuando la situación estalló. Esa edad tan difícil, la de la transición de niño a adulto, la de los primeros amores, la de las preguntas sin respuestas, la edad en la que, aparentemente, todos los adolescentes piensan que tienen el control de sus vidas. Yo, como madre, trataba de entenderlo, de acompañarlo en esa etapa de cambios, pero también sabía que algo no estaba bien. Su comportamiento comenzó a cambiar poco a poco. Ya no era el niño cariñoso que venía a abrazarme por las mañanas, el que me contaba sus sueños y preocupaciones antes de dormir. Aunque le había enseñado valores, principios y le había dado todo mi amor, algo dentro de él comenzó a transformarse. Él y yo ya no compartíamos las mismas conversaciones, y aunque trataba de estar cerca, parecía que había una pared invisible entre nosotros. Todo el tiempo pensaba que era parte del proceso de crecimiento, de encontrar su propia identidad. Sin embargo, la realidad me golpeó mucho más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. La historia comenzó en un viernes por la noche, un viernes que cambiaría mi vida para siempre. Después de haber estado trabajando toda la semana, ese día me sentía agotada, pero esperanzada de pasar el fin de semana en familia. Preparé la cena como siempre, pero Marcos no apareció. Había salido con sus amigos y no me preocupé demasiado, porque sabía que él y sus amigos se llevaban muy bien. Sin embargo, a las 3 de la mañana sonó el teléfono. Al principio, pensé que era una llamada equivocada o algo trivial, pero cuando contesté, escuché una voz desconocida al otro lado. Era la policía. Me informaron que mi hijo había desaparecido, que había salido de la casa y que había sido visto con una mujer. Mi mente no podía procesarlo de inmediato. Estaba en shock. Me dijeron que estaba acompañada por Laura, mi mejor amiga, y esa fue la segunda bomba que cayó sobre mí. Laura, mi amiga de toda la vida. Aquella mujer que había estado a mi lado en los momentos más importantes de mi vida, en mis bodas, en los nacimientos de mis hijos, en mis pérdidas, mi confidente, mi hermana, en todo menos en sangre, se había llevado a mi hijo. ¿Cómo era posible? No podía comprenderlo. No podía aceptar que esa traición venía de ella. No entendía nada. Traté de mantener la calma, pero no pude. ¿Cómo era posible que mi hijo se hubiera fugado con Laura? ¿Qué estaba pasando? Traté de llamar a Marcos, pero no respondía. Llamé a Laura y tampoco contestó. La sensación de impotencia se apoderó de mí. Lo que debía haber sido un fin de semana normal se convirtió en una pesadilla, y lo peor de todo es que ni Marcos ni Laura estaban dispuestos a decirme la verdad. Todo lo que sabía era lo que la policía me había contado, y lo que eso implicaba era aún más aterrador. ¿Qué demonios había sucedido? ¿Por qué mi hijo se había ido con ella? No lograba encontrar respuestas. La angustia se apoderaba de mí. Cuando finalmente logré contactar con Laura, ya no era la misma mujer que conocía. Su tono de voz era distante, frío, y aunque intentaba explicarme, sus palabras no hacían sentido. Marcos y yo estamos juntos, me dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Fue un golpe brutal, un rechazo directo a todo lo que había creído saber sobre mi vida. ¿Cómo podía ella, mi amiga, hacerme algo así? ¿Cómo podía estar con mi hijo, con el niño que crié con tanto amor? Los dos me habían traicionado de la forma más cruel, y lo peor es que mi hijo ya no parecía entender el daño que me estaba causando. Al contrario, parecía haber tomado una decisión consciente de seguir a Laura, de irse con ella, de escogerla por encima de todo lo que había construido conmigo. «Laura, ¿cómo pudiste?», le grité por teléfono. Mis palabras estaban llenas de dolor y desesperación. Pero Laura no se alteró, no se arrepintió. No lo planeamos, pero es lo que sentimos, y no puedo cambiarlo, me respondió, sin un atisbo de arrepentimiento en su voz. Mi cabeza no podía procesarlo. No solo estaba perdiendo a mi hijo, sino que la mujer que había sido mi amiga durante tantos años me estaba arrancando mi familia, de una manera que jamás había imaginado.
Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. No solo había perdido a mi hijo, sino que también perdí a la persona que había sido mi mayor apoyo durante toda mi vida. La angustia no me dejaba respirar. Había pasado días enteros en casa, esperando una llamada, esperando un mensaje, pero no llegaba nada. Marcos y Laura se habían ido a un lugar desconocido, y el dolor de no saber nada de ellos me consumía. La gente a mi alrededor no entendía lo que estaba pasando, y aunque trataban de consolarme, yo sabía que nada iba a ser igual. Mis amigos me decían que tenía que ser fuerte, que mi hijo regresaría, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que las cosas no serían tan fáciles. Mi familia también estaba confundida, y me veía a mí misma atrapada en una oscuridad sin fin. La llamada que menos esperaba llegó una semana después, un domingo en la tarde. Era Marcos. Mi corazón dio un vuelco. Su voz era la misma, pero no era la voz de mi hijo. «Mamá, ya no puedo seguir en casa. Estoy bien, estoy con Laura y estamos felices. No quiero regresar, por favor, entiende». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo me decía que estaba feliz, que su vida con Laura era mejor que la que había tenido conmigo. Me sentí vacía, destrozada, como si me hubieran arrancado el alma de golpe. Intenté hablar con él, le pedí que volviera a casa, que hablara con su padre, pero no quiso escuchar. «No quiero volver», repitió con firmeza. Ese fue el último contacto que tuve con mi hijo por varios meses. Me sentí perdida, como si no pudiera encontrar un camino. Intenté llamarlo varias veces, mandarle mensajes, pero él nunca contestó. A veces me encontraba mirando las fotos de cuando era pequeño, cuando no existía esa barrera entre nosotros, cuando todo parecía tan sencillo, cuando él confiaba en mí y me abrazaba. Esos recuerdos me quemaban por dentro, porque sentía que había perdido algo que nunca podría recuperar. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo mi hijo, mi único hijo, había decidido que su vida con Laura era más importante que su familia? La sensación de traición era indescriptible, algo que jamás imaginé experimentar. Finalmente, después de varios meses, recibí noticias de ellos, no de Marcos directamente, sino de Laura, quien me envió un mensaje diciendo que ella y Marcos habían comenzado una nueva vida juntos. «No estamos mal, mamá, solo que ya no podemos estar con ustedes. Queremos lo mejor para todos, pero esta es nuestra elección», me dijo en un mensaje frío y directo, como si nada hubiera pasado. Como si no importara que me había arrancado el corazón con sus decisiones. Aunque Marcos me llamaba de vez en cuando, las conversaciones eran breves y cortantes. Siempre me decía que estaba bien, que no me preocupara, pero yo sabía que algo había cambiado. Ya no era el niño que conocía. Ya no era el hijo que me contaba sus sueños. Ahora era un hombre diferente, uno que había tomado una decisión radical, impulsado por una pasión que yo no entendía y, peor aún, por una traición que no podía perdonar. Los días pasaron y la vida continuó. Pero para mí, nada fue igual. Nadie entendía mi dolor. Mis amigos trataban de consolarme, pero lo único que sentía era que todo había terminado. Mi hijo había escogido a Laura sobre mí. Y aunque mi corazón lloraba en silencio, me di cuenta de que debía seguir adelante. No porque estuviera lista, sino porque no tenía otra opción. Tenía que encontrar una forma de vivir sin ellos, de reconstruir mi vida sin la mujer que consideraba mi hermana y sin mi hijo, que ahora parecía ser otro extraño. El tiempo no ha curado las heridas. A veces, cuando pienso en lo que pasó, me siento devastada. Pero algo dentro de mí me dice que esta es la vida que ahora me ha tocado vivir, una vida marcada por una traición que nunca imaginé que vendría de las personas que más amaba. ¿Es posible superar una traición de este tipo? No lo sé. Pero de lo que estoy segura es que, aunque nunca vuelva a ser la misma, tengo que seguir caminando. Porque la vida, por cruel que sea, continúa. Y aunque el dolor sigue allí, siempre acechando, he aprendido que lo más importante es sanar por dentro. He decidido reconstruir mi vida, paso a paso, aunque nunca olvide lo que perdí.
El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar, pero mientras tanto, me enfocaré en ser fuerte por mí misma, en encontrar la paz que hoy parece tan lejana. ¿Conoces algún caso parecido? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.